Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España, gracias por acompañarnos. Para mí es un placer daros la bienvenida. Mi nombre es Xavier Mercadé, soy consejero delegado de Baker Tilly Iberia y consejero también de Baker Tilly Internacional. Me encanta ver tanta gente de tantos distintos países juntos, ¿no? En torno a un interés común, que es el entender mejor cómo la fiscalidad pues, impacta en nuestras empresas, ¿no? Diría que no os descubro nada nuevo si hablamos de dos grandes rasgos que impactan nuestro día a día. Creo que es la velocidad a la que suceden las cosas y el incremento de la complejidad regulatoria. De lo primero, de la velocidad, creo que en este foro poco podemos enseñar. Creo que aquí tenemos empresas líderes que lideráis la transformación, ¿no?, de nuestros negocios y nos centraremos un poquito más en la parte de complejidad regulatoria, pues intentando explicar hoy oportunidades que nos ofrece la fiscalidad, ¿no? En concreto en incentivos y soluciones para tecnología e innovación. ¿Cómo afrontamos en Baker Tilly esta complejidad? Pues muy fácil, con colaboración y con foco sectorial. Eh, Todos entendemos que ninguna empresa crece ya de forma aislada. Y para nosotros esto es un día a día, ¿no? Nuestro día a día se trata de poner en común a nuestros mejores profesionales, profesionales que tienen pues, una profundidad de conocimiento increíble y que la ponen a disposición de nuestros clientes que emprenden pues, retos globales, ¿no? Intentamos pues, acompañar a todos aquellos clientes que deciden salir también de sus fronteras. Hoy haremos un recorrido por varios países, empezaremos por España, pero pasaremos también por México, por Colombia, por Argentina y Uruguay, no sé si en este orden, pero por todos ellos. Y cerrará esta sesión pues, nuestros amigos y compañeros de la Casa de México en Madrid, que han sido pues, clave para impulsar esta sesión y este éxito de convocatoria. Hablábamos también de foco sectorial. Hoy hablaremos mucho de intangibles, hablaremos de innovación y me ha hecho recordar pues, cuando empezamos nuestra práctica de TMT hace 6 años, en pleno COVID. Estábamos convencidos que podíamos ayudar pues, a muchas empresas de este sector, ayudarlas a crecer, a desarrollarse, a ir más allá, a buscar inversores, capital. Y creo que además ha tenido mucho beneficio para nosotros, ¿no? Somos a día de hoy el tercer asesor en número de transacciones de compra-venta en TMT y la verdad es que ha sido pues, un privilegio poder colaborar con algunos de los hoy aquí presentes pues, y nos ha ayudado mucho pues, a construir nuestra marca, ¿no? Tenemos un reto que es ofrecer una- un contenido comparable, comprensible, útil para vuestra toma de decisiones. Y sin más, pues yo voy a ceder la palabra a mi compañera y socia Marian Mariñas. Marian es una apasionada de fiscalidad internacional, es una activista del colectivo fiscal a nivel global y un referente en nuestra firma, ¿no? Si tenemos práctica de fiscalidad internacional, pues prácticamente es gracias a ella que la construyó, diría que desde cero. Y nada, os dejo en las mejores manos y sin más, pues adelante, Marian. Muchas gracias, Xavi. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. No puedo hacer mucha introducción porque lo que queremos es daros hoy datos importantes. Por supuesto, luego tendréis la presentación con más detalles técnicos. Estaremos todos nosotros a vuestra disposición, os daremos contacto. Me piden que os comunique que lo que es el apartado de chat está desactivado, pero sí que tenéis la posibilidad de mandarnos por escrito en el apartado PIR, preguntas y respuestas, aquellas dudas que tengáis. Considerando la limitación de tiempo que tenemos hoy, el número de países y de ponentes involucrados, intentaremos responder algunas de ellas si las hay, pero no os preocupéis porque lo importante es que nos llegarán, las guardaremos y nos comunicaremos con todos vosotros los que lo hagáis por este medio o posteriormente. Así que sin más dilación, entro a explicaros brevemente lo que son qué incentivos fiscales tenemos actualmente en España para empresas que
operen desde España, pero no solo desde el sector tecnológico. Es verdad que cuando hayáis visto esta presentación, hay el riesgo muy alto de que se piense que este tipo de deducciones y de incentivos solo pueden aplicar a aquellas empresas que hagan desarrollos tecnológicos, know-how, etcétera, etcétera. Ese es el principal punto que quiero aclarar hoy y es por donde voy a empezar. Cuando hablamos de este incentivo, pues como os digo, con nuestros clientes es muy habitual que nos digan si eso solo se aplica a empresas tecnológicas o de software. La realidad es totalmente la contraria. Aunque por supuesto el software es un caso muy habitual, este incentivo no está limitado a ningún tipo de empresas específicas, a ningún sector, ¿de acuerdo? Ni a ningún tipo específico de desarrollo. Por supuesto, ¿podremos aplicarlo con el software? Por supuesto, pero ¿cómo se llama? Incentivos para la innovación, la innovación tecnológica y la I pequeña que veis ahí, que normalmente veis en esta presentación y en general en toda Europa. Cuando hablemos de este tipo de R&D, de incentivos, es incentivos para las deducciones de I más D e innovación tecnológica, que es a lo que se refiere esta I pequeña. Y eso, gracias a esa I pequeña, vamos a tener la posibilidad de aplicarlo a muchos otros sectores y a muchos otros procesos, ¿ok? La clave está a distinguir, por lo tanto, qué es I más D y qué es innovación tecnológica. ¿Y cuál es la principal diferencia? Pues la I más D exige un avance científico, un avance tecnológico, es decir, estamos creando algo nuevo, no solo en el sector de software, sino, por ejemplo, en el sector médico, biotecnología, etcétera, etcétera. Hay una mejora sustancial, hay algo nuevo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la I pequeña, la innovación, nos permite aplicar estas deducciones cuando tenemos un nuevo proceso, hemos inventado en nuestra fábrica que puede fabricar y vender cualquier tipo de producto, lo que tenemos en realidad es una mejora. Hemos hecho una nueva línea de productos o hemos implementado cambios en la cadena de producción de una manera nueva que nos permite fabricar más y mejor. Bueno, pues todos ese tipo de cambios, a lo mejor la gente no es consciente de que también pueden beneficiarse, y no de forma muy difícil, de este tipo de incentivos en lo que es el impuesto sobre sociedades española, ¿de acuerdo? Por supuesto, es clave poder diferenciar si estamos hablando de una u otra cosa porque tanto la base de la deducción como el porcentaje que se aplica a unos y otros va a ser diferente. La principal deducción es para los gastos de investigación y desarrollo, porque ahí de base tenemos un 25%, pero incluso, veréis la importancia de esta deducción, podemos llegar a aplicar un 42% cuando los gastos efectuados en un periodo exceden la media de las inversiones y los gastos efectuados previamente, con lo cual veis que es un incentivo muy potente. ¿Y a qué vamos a aplicar esta deducción? Pues obviamente no todos los tipos de gastos. Sí, por supuesto, fundamentalmente aquellos directa y exclusivamente relacionados con ese proceso de innovación o con ese nuevo producto tecnológico. Gastos generales, pues aunque sean necesarios para toda la empresa, pues de marketing o de soporte, no van a poderse incluir, ¿de acuerdo? Y sin embargo, vemos que en la categoría de la I pequeña que os decía, la innovación tecnológica, el porcentaje es bastante más pequeño, es un 12%, pero no hay que despreciarlo. Y como os digo, esta posibilidad sí que aplica a sectores mucho más amplios y a procesos mucho más amplios que a lo mejor podemos aplicar en el primer caso. Aquí yo me he centrado en lo que son deducciones a nivel fiscal, en el impuesto sobre sociedades españoles, pero es que no es lo último, no es lo único. En el caso de que podamos calificar nuestros proyectos como una u otra cosa, investigación y desarrollo o innovación tecnológica, además podremos aplicar beneficios muy importantes en cotizaciones a la seguridad social de esos empleados necesariamente afectos y realizando estas actividades, ¿de acuerdo? Y otro tema muy importante, otra ventaja muy importante, es que tenemos un periodo muy amplio de utilización, hasta 18 años. Es decir, aunque en el primer año la deducción sea más grande que la cuota del impuesto que tenemos a pagar, no hay problema, porque tenemos un plazo de aprovechamiento muy grande. ¿Y cómo se ve esto mejor? Lo que os quiero incidir de que no es solo para una creación de un nuevo software, con ejemplos de cuándo un proceso o un nuevo proyecto puede ser o no puede ser considerado como innovación tecnológica o como desarrollo. Por ejemplo, cada vez que tengamos el desarrollo de un nuevo software con un nuevo algoritmo, una nueva arquitectura de IT nueva, eso claramente podrá ser sujeto a una deducción de I más D, ¿de acuerdo? Porque hay un avance tecnológico, una creación nueva.
o nuevos prototipos. Recordad que no solo temas tecnológicos. Sin embargo, no todo lo que es innovador alcanza ese nivel de I+D. Os decía que puede haber proyectos que son nuevos a nivel de nuestra cadena de producción o de nuestros procesos. No estamos inventando nada nuevo, pero estamos cambiando totalmente nuestra producción. Bueno, pues por ejemplo, eso sí serían ejemplos de siempre que haya una mejora sustancial, sin necesidad de avance científico, de que podamos calificarlo como actividad de innovación tecnológica y por lo tanto también bonificable, aunque sea con un porcentaje menor en el impuesto sobre sociedades. Además, más ventajas todavía de este régimen fiscal. Además de poder ir generando esas deducciones y no solo aprovecharlas en el año en el que se implanta la innovación, sino incluso en los 17 periodos impositivos posteriores, otra posibilidad que tiene el régimen español es que si consideramos que a corto plazo no vamos a poder generar impuestos sobre sociedades suficiente, cuota en el impuesto sobre sociedades suficiente como para aplicarla. O sí, pero tenemos prisa y nos viene mejor hacerla líquido de manera más inmediata, existe la posibilidad de aplicar lo que llamamos el cashback o monetización de esas deducciones. Es decir, no solo aplicarlo para deducir la cuota paga en el impuesto sobre sociedades, sino directamente decirle a la Agencia Tributaria Española que queremos que nos lo devuelva, que nos haga una transferencia por esos importes. Obviamente tenemos más requisitos adicionales, no solo los exclusivos de que los proyectos sean calificables. Por ejemplo, debemos esperar un año desde que se generó esa deducción. Es decir, en el primer año en el que hacemos los gastos y evaluamos que ese proyecto es bonificable, no podemos pedir ya la monetización, pero en cuanto pase un año ya podríamos pedirlo. Otra desventaja o límite es que si optamos por esta posibilidad de monetizarlo en vez de mantenerlo a compensar, nos harán renunciar, digamos, aproximadamente a un 20% de la deducción generada, ¿de acuerdo? Y también tenemos algunos límites. No siempre vamos a poder pedir la monetización del 100% de lo generado. Pero es importante saber que existe esa posibilidad, que muchas empresas españolas lo usan y puede ser bien, porque no consideremos que a medio plazo tengamos resultados positivos con que en los que aplicar esa deducción, o porque aunque sí los vaya a ver, preferimos renunciar a parte de la misma, pero tener ese líquido efectivo ya por parte de la agencia tributaria. Y luego, asociado también a los beneficios fiscales que este tipo de innovaciones puede generar en España, aparte de la deducción, el año en que hacemos el proyecto, estudiamos y vemos que sí, efectivamente podemos darnos una deducción de impuestos sobre sociedades, podemos incluso pedir unas bonificaciones en la cuota sobre asociación muy importante, pero además, fruto de ese proyecto, hemos generado un intangible, un know-how. Bueno, pues si ese know-how lo vamos a explotar en forma de cesión de derechos, arrendamiento, etcétera, adicionalmente podemos beneficiarnos de una reducción o exención de hasta el 60% de esos ingresos que se generen vía la explotación de ese intangible. Es decir, que si hemos tenido un proyecto que sea bonificado de deducción porque hemos hecho un nuevo software o una innovación tecnológica. Hemos aplicado la deducción, pero ahora además empezamos ya por fin a explotarlo, a tener unos rendimientos derivados pues, de la cesión de los derechos, de la explotación, etcétera. Pues cada año los beneficios netos generados por esa explotación pueden beneficiarse de hasta un 60% de reducción en el impuesto sobre sociedades español. ¿De acuerdo? Lo veis, es adicional, con lo cual un beneficio a mayores. Y por último, perdona si voy muy deprisa y hablo de cosas muy por encima, pero es por el tema de la limitación del tiempo y quiero dejar tiempo a mis compañeros. Otro tema también muy importante cuando estamos evaluando una expansión internacional en cualquier tipo de sector, por supuesto, pero sobre todo si estamos hablando de productos que pueden ser considerados royalties, cánones o regalías, ¿de acuerdo? Porque es verdad que si hacemos un servicio entre países, pero ese servicio se considera ordinario, normalmente no va a haber retenciones en la fuente, o al menos desde España. Sin embargo, si lo que hemos producido y que por tanto vamos a vender o ceder de derecho de uso y vamos a tener unos ingresos que nos deben pagar desde otro país a España,
o viceversa, es muy posible que esos ingresos se consideren como un canon o royalty. Y en esos casos, prácticamente todos los convenios para evitar la doble imposición internacional recogen que ese pago estaría sujeto a una retención en la fuente. La clave para ver si es un canon o no es directamente si estamos cediendo un derecho de explotación, ¿de acuerdo? Una licencia, un derecho de explotación. Si lo es, probablemente sea un canon, probablemente quien nos pague desde fuera va a aplicar una retención y minorar la cuantía del pago. Si fuera en el caso aquí de España, pues estaríamos hablando de un 19 o un 24%. Un 19 si es a una empresa o a un operador de otro país de la Unión Europea y 24% si es a otro país fuera de la Unión Europea. Y ya sin más, sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier tema de imposición internacional. Paso la palabra a mis compañeros de México, Lauro Acero y Luis Liñero. Gracias, María, nuevamente. Muy buen día a todos. Buenas tardes también. Bueno, pues en el caso de México, les tenemos preparado el tratamiento fiscal de estos dos temas bastante interesantes, investigación y desarrollo y el software. Eh, Me gustaría empezar comentando que en el caso en México no tenemos una definición en las leyes de lo que es investigación y desarrollo. Por lo tanto, el tratamiento fiscal depende en gran medida de la sustancia de la operación. Caso contrario, en el software, en donde sí tenemos una definición que incluso está dentro de de un precepto amplio de regalía en el Código Fiscal de la Federación en México. No obstante, también en el caso del software es importante entender la sustancia de la operación, ya que como más adelante lo vamos a ver con Luis, puede ser que estemos ante una prestación de servicios o que estemos ante una asistencia técnica o bien ya directamente una regalía. O en un solo proyecto podemos tener los tres conceptos, lo cual complica aún más. Y bueno, sin más preámbulo, adelante, Luis. Sí. Pasamos a la siguiente, Lauro. En liga de lo que comenta Lauro, y por tomarle el último comentario que tiene que ver con software como tal, es importante señalar que no solamente existe la definición en el Código Fiscal, sino que también a nivel de aplicación de convenios de doble imposición se utiliza este concepto de software estandarizado que se comparte con otros países como España y Portugal, si no mal recuerdo, y que nos puede llevar a que en aplicación de convenios incluso no haya una retención como tal, porque se considere un software como tal estandarizado y de uso común. Pero entrando en la materia y ligando con lo que comentaba Lauro, está el tema de los tres distintos conceptos que es importante analizar. Esta es una cara de la moneda cuando es una empresa mexicana quien da quien recibe en la utilización de un servicio o de una asistencia técnica o de una regalía. Y quisimos ver primero esa primera cara de la moneda para después pasar a un incentivo que ya comentará Laura. Lo primero es distinguir, como ya comentaba él, es un servicio, es una asistencia técnica. A veces se confunden estos términos en los contratos o se entremezclan, que es un punto muy relevante. Hay una regla en la legislación mexicana que lleva a que si están mezclados varios conceptos, al final de cuentas se acaba grabando con el mayor, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Una confusión súper común entre servicios de asistencia técnica, que casi todos los que estamos en la llamada sabremos que son conceptos distintos. En uno se transfiere conocimiento, se transmite conocimiento, y en el otro es un simple y llano servicio. El simple y llano servicio regularmente no recibido del exterior no será sujeto a gravamen,
siempre y cuando se esté prestando servicio desde fuera del territorio mexicano, ya sea por la propia ley del impuesto de la renta como o en confirmación con la aplicación del convenio de doble imposición. El caso de asistencia técnica es un tema súper relevante por eventos recientes de los últimos años. Hay retención, existe una retención en la ley de impuesto a la renta que nos lleva al 25%. La aplicación del convenio de doble imposición puede reducir o debería de eliminar la retención en este caso, salvo un convenio que si no mal recuerdo es con Brasil, en donde sí específicamente se establece el gravamen. Pero es muy, muy importante señalar que hay sentencias judiciales que están dando vuelta de alguna manera a la aplicación del convenio y desconociendo el mismo. Entonces, desconociendo el beneficio aplicable en el convenio. Entonces, es un tema de un análisis o que requiere un análisis serio al respecto y que con gusto podemos acompañarlos en este trabajo porque puede llevar a un 25% o a nada, ¿no? O a una discusión en tribunales. Y el tema de regalías, para no comer más tiempo, el tema de regalías puede tener una retención del 25 o 35, dependiendo del derecho que se esté permitiendo utilizar a la empresa mexicana. Obviamente está la aplicación de convenios. La red de tratados mexicana es yo diría que de las más amplias en el mundo. Por tanto, lo regular y lo normal o lo común será que la retención se reduzca al 10% en la mayoría de los casos, ¿no? Como decía, es una cara de la moneda, y ahora viene la otra, que es la que comenta Lauro, respecto a un incentivo para quien en territorio mexicano o en México desarrolle este tipo de conocimientos. Adelante, Lauro. Gracias, Luis. Y si me permites nada más para cerrar esta lámina, también es bien importante comentarle a todos los que nos están escuchando. Recuerden que México es un país de formalidades. Entonces, abajo en la lámina pueden ver tres palabras que últimamente se han vuelto importantísimas en cualquier discusión con la autoridad y sobre todo en este tipo de conceptos, sobre todo cuando son pagos de una subsidiaria mexicana a un extranjero. Materialidad, que tiene que ver con los elementos que yo tengo para demostrar que ese servicio se prestó, que esa asistencia técnica se prestó. Y luego viene la trazabilidad, en donde yo tengo que demostrar a quién contraté, por qué lo contraté, incluso hasta con estados de cuenta donde pueda también demostrar que yo pagué y a quién le pagué, ¿no? Y por último, la razón de negocios, que también es bien importante y también últimamente en temas internacionales ha dado mucho de qué hablar. Y aquí básicamente lo que tenemos que demostrar es en qué me benefició ese servicio, esa asistencia técnica o esa regalía. Es Sí, bien, adelante. Y perdón, Laura, y no hay, y nada más complementado lo que dices, pero en el caso el caso más crítico es cuando se trata de pagos a casa matriz. Ahí se complica mucho más, porque como es una operación entre partes relacionadas, se asume que se tiene control de toda la transacción, que va a haber fácilmente evidencia del servicio que se presta y la trazabilidad y tal, y la realidad. En la vida real lo que ocurre es que eso no pasa, y no hay un control, no hay una bitácora de los servicios prestados y las horas dedicadas a tal o cual concepto. Se discute y se debate mucho el tema de prorrata, de gastos a prorrata también a este respecto, y entonces se convierte en estos tres conceptos, sobre todo los dos primeros, se convierte en un tema de debate muy intenso con la autoridad fiscal mexicana, ¿no? Totalmente de acuerdo, Luis. Gracias por el comentario. Y bien, por último, es importante también comentarles que tenemos
en México un estímulo fiscal a la investigación y el desarrollo de tecnología. Este consiste en un crédito como tal que se aplica al impuesto sobre la renta directamente del 30% sobre el gasto incremental, y esta palabra es importante, el gasto incremental en investigación y desarrollo. ¿Por qué hace referencia a incremental? Porque tenemos que sacar el promedio de los gastos de investigación y desarrollo de los 3 ejercicios anteriores al que lo quiera aplicar, y ese promedio lo vamos a comparar contra los gastos del ejercicio corriente. Y solamente por el incremento es por lo que vamos a poder tomar ese crédito fiscal del 30%. También es importante comentarles que este estímulo tiene un límite por contribuyente de hasta 50 millones de pesos, que son más o menos ahorita un 2.5 millones de dólares. Y también es importante comentarles que el gobierno mexicano destina por cada ejercicio fiscal 1.500 millones de pesos a este estímulo. Como ya les comentaba, este estímulo es acreditable contra el impuesto sobre la renta, y en el caso de que en el ejercicio que lo aplique no tengan impuesto sobre la renta, se puede disminuir del impuesto de los 10 ejercicios siguientes. Requisitos, aquí pusimos los más importantes. Primero, pues que tengan mínimo 3 ejercicios seguidos realizando este tipo de gastos, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales aquí en México, y lo que es importante es solamente pueden aplicar en un proyecto, no se pueden llevar 2 o 3 proyectos o proyectos concurrentes. Aplica a proyectos que tengan la finalidad de desarrollar o mejorar productos, materiales o procesos, y pues que tengan que ver con todo lo relacionado evidentemente con investigación y desarrollo de tecnología. Por último, hay algunas obligaciones. El que aplique se tendrá que aplicar por la página web de la Secretaría que se encarga de administrar este estímulo. Va a tener que entregar ciertos reportes, informes financieros, y en algunos casos, también es importante comentarlo, va a tener que entregar un reporte especial, por lo que en México llamamos un contador público inscrito ante el Servicio de Admisión Tributaria, que dé fe de los gastos que se realizaron. No sé si tú tengas algún comentario adicional. Sí, no, quizás nada más enfatizar, me parece que al igual que en lo que comentaba Marian para efectos de España, este estímulo no lo pensemos como un estímulo cuestiones de ciencia oculta o muy sofisticados, porque efectivamente se pueden presentar mejoras de procesos, por ejemplo. O sea, no tengo que descubrir algo excepcional, sino que probablemente mejore procesos para lograr eficiencias, etcétera, etcétera, y eso pudiera calificar para estos fines. Entonces, se convierte en algo, en un proceso como tal, en un procedimiento, más bien dicho, de sí reunir toda la información y poder tener acceso al estímulo, sin más. Totalmente correcto. En México, por ejemplo, somos intensos en la industria automotriz, tal cual lo comentas. Alguna mejora en el proceso productivo que lleve a vender más, que lleve a hacer un avance de tecnología, pues entonces puede calificar. De hecho, es muy común que la industria automotriz aplique en este tipo de estímulos. Y bien, pues les agradecemos su tiempo. Gracias, Luis, por hacer equipo. Y pasamos con María para que nos platique, en el caso de Argentina, los temas de innovación y desarrollo. Adelante, María. Muchas gracias, Lauro y Luis. Aquí, bueno, está su presentación. Les comento entonces el caso de Argentina. En Argentina tenemos el régimen de promoción de la economía del conocimiento, es el régimen vigente actualmente, y va dirigido a las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas y a otro tipo de entidades como las asociaciones, cooperativas y otras instituciones que realicen las actividades de la economía del conocimiento. Acá un breve comentario.
hasta el año 2019 estuvo vigente la ley de la promoción de la industria del software, donde estaba enfocado únicamente a la actividad de desarrollo de software. Esta nueva ley vigente a partir del año 2019, que en realidad recién a partir del año 2021 se pudo aplicar en la práctica, abarca otro tipo de actividades, no se enfoca solo a desarrollo, sino también además del desarrollo de software, servicios informáticos y digitales, entre otros, a la producción o postproducción audiovisual, biotecnología, servicios geológicos y de prospección, servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, nanotecnología, nanociencia, industria aeroespacial y satelital, ingeniería nuclear, industria 4.0, aquí serían la inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, servicios profesionales, en este caso únicamente cuando sean de exportación, es decir, no para el mercado interno, sino de exportación, y referente a estos servicios en particular, servicios jurídicos, contables, de consultoría, asesoramiento impositivo y legal, servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos, servicios de publicidad y diseño. Entonces, a diferencia del régimen anterior, este régimen actual abarca más actividades. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este régimen? Además de los usuales que deben tener un buen comportamiento fiscal, no tener deudas fiscales, ni previsionales, ni gremiales, que son genéricos, los específicos son los siguientes. El primero, acreditar que en un 70% de la facturación total proviene de actividades de la economía del conocimiento, o demostrar que estas actividades son incorporadas transversalmente a sus procesos productivos, es decir, que no son la actividad final, pero lo incorporan en la actividad de la empresa. Y estas actividades son las que acabamos de ver en la slide anterior. Y además de tener este requisito de un 70% de facturación de las actividades, que puede ser por una de ellas o varias de ellas en conjunto, cumplir dos de los siguientes tres requisitos. El primero sería certificar calidad en los productos o servicios, como son las normas ISO. Una certificación de calidad de los servicios o productos que desarrolla. El segundo es acreditar la realización de inversiones en, alternativamente, actividades de capacitación de empleados con un porcentaje, en un importe no menor a un cierto porcentaje de la masa salarial, que en el caso de las microempresas es del 1%, pequeñas y medianas empresas del 2% y grandes empresas del 5%. O acreditar inversiones en investigación y desarrollo en un porcentaje de su facturación, que en el caso de las microempresas es del 1%, pequeñas y medianas 2% y grandes empresas 3%. O en la tercera condición de estas tres alternativas es acreditar exportaciones de bienes o servicios en un cierto porcentaje de su facturación del último año, que en el caso de las microempresas es del 4%, pequeñas y medianas empresas del 10% y de las grandes empresas del 13%. Entonces, estos son los principales, los requisitos más importantes: acreditar 70% de la facturación total de la empresa que provenga de actividades promovidas, y cumplir conjuntamente dos de estos requisitos. Una vez logrado la inscripción, luego debe revalidar anualmente la permanencia, debe mantener las condiciones que tuvo al momento de la inscripción, y una de ellas es mantener, por ejemplo, la nómina de empleados que tenía al momento de la incorporación. Es decir, no debe bajar su nómina, excepto en los casos en que específicamente la norma lo permite. ¿Cuáles son los beneficios impositivos? Hay dos principales beneficios. Uno es, hay un bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales sobre los empleados que se dedican a las actividades promovidas.
Y este bono, equivalente al 70%, puede ser utilizado para impuestos nacionales, principalmente el IVA. Y solo las empresas exportadoras pueden optar por utilizar este bono para el pago del impuesto a las ganancias. Es una opción. La vigencia del bono es de 24 meses desde el momento en que fue emitido. El otro beneficio importante es una reducción en el impuesto a las ganancias. Del total del impuesto determinado, correspondiente a las actividades promovidas, porque recordemos que puede tener otras actividades, pero 70% de su facturación debe provenir de actividades promovidas, el impuesto que recae sobre esa parte se reduce según el tamaño de la empresa en un 60% en el caso de micro y pequeñas empresas, en el caso de medianas empresas un 40% y en el caso de grandes empresas un 20%. Además, la estabilidad de estos beneficios durante la vigencia del régimen, que el régimen actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, no se verá alterado mientras no pierda el beneficio, mientras mantenga las condiciones para estar inscrito. Y hay un cupo que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía, establece y que a su criterio distribuye entre las empresas beneficiarias, con lo cual hay veces que puede que el beneficio se acabe por este cupo. Y esta es la cantidad de empresas inscriptas actualmente en el régimen de promoción de la economía del conocimiento. No son muchas, son 1028 de las 500.000 empresas que tiene la Argentina en todos los rubros, aproximadamente. Apenas un 0,2% está inscrita en este régimen, un poco por los requisitos. Algunas no llegan a cumplir con los requisitos de inscripción. Como vemos, un 85% se dedica a la industria del software y servicios informáticos y digitales, industria 4.0 un 4,5% y ya el resto ya son muy poquitas las empresas inscritas en este régimen, son datos oficiales a abril de 2026. Por último, comentarles sobre la tributación internacional. Como mencionó Marian, bueno, hay diferencias entre, bueno, cómo se trata entre un canon o royalty, que son las regalías, de las licencias o cesión de uso de software y cesión de derechos de comercialización de software. En el caso argentino, en general, el fisco y la jurisprudencia considera que existe derechos de cesión de derechos de propiedad intelectual. Y la retención, en este caso estamos hablando de pagos, cuando una empresa argentina recibe estos servicios de una empresa del exterior, en el momento de realizar el pago, va a tener que practicar una retención del 31,5% de esos pagos, o si paga el total, la retención será con acrecentamiento, con el gross in-up. Y en los casos de que la contraparte esté en un país, sea residente de un país con el cual la Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición, esta retención puede ser entre el 10 y el 15%. En el caso de software en la nube y accesos a contenidos digitales, en realidad no son conceptos que deberían estar alcanzados, pero hay que tener cuidado que no se considere una licencia de uso encubierta, una licencia de uso de software encubierta. En caso de que estemos seguros de que no hay una posibilidad de que el fisco interprete que hay una licencia de uso encubierta, la retención podría ser del cero. No habría retención porque no hay fuente argentina. Y si no, aplican las mismas retenciones, los mismos porcentajes de retención, 31,5 o 10-15%, si hay convenio para evitar la doble imposición con el otro país. Tener en cuenta que que hay que analizar cada caso en particular. Este es, digamos, un pantallazo general. Bien, hasta aquí la presentación y cedo la palabra a Sandra Camacho de Colombia. Muy buenos días para todos. Cometí el error que todos dijimos que no íbamos a cometer.
Bueno, desde Colombia queremos contarles un poquito cuáles son las implicaciones relacionadas con toda la industria de software y tecnología. Básicamente estamos en Colombia, esta es una industria que ha tenido un gran desarrollo. En Colombia realmente los hubs relacionados con el desarrollo de tecnología se han vuelto en los últimos años una forma muy ágil de conocer, dar a conocer que tenemos una gran estructura en relación con el talento humano, que es uno de los temas más grandes que tiene Colombia, y por eso nos hemos vuelto un hub de exportación en temas de software, y por eso tenemos muchas compañías que están viniendo a invertir en Colombia en relación con este tema, y por eso nos parece tan interesante y tan importante que ustedes puedan conocer qué es lo que tenemos en Colombia. Frente a los incentivos de desarrollo y tecnología, Colombia ha tenido un desarrollo muy antiguo en relación con estas normas y básicamente no solamente incluye los temas de creación de software, sino también todos aquellos que tienen que ver con desarrollos tecnológicos que mejoren procesos dentro de las organizaciones y las vuelvan muchísimo más eficientes. También todos los temas de procesamiento en relación de creación de nuevos productos, no solamente productos tecnológicos, sino productos que pueden generar beneficios dentro del desarrollo de algún tema comercial, también son incluidos como un beneficio que hoy tenemos dentro de las inversiones de desarrollo, ciencia y tecnología en Colombia. Esto también incluye prototipos, proyectos piloto y todo lo que tenga que ver con algún tipo de novedad científica o tecnológica significativa que tienen unos requisitos porque tenemos un ministerio que es el que define precisamente todas estas reglas. Cuando hablamos de estos incentivos, ¿qué es lo que nos permite incluir este incentivo en Colombia? Básicamente todo el personal de investigación que tenemos, es decir, todos los salarios, la seguridad social involucrados en el proyecto, los servicios técnicos y de consultoría, ya sean nacionales o internacionales, todos los equipos o software necesarios que necesitamos para desarrollar esta iniciativa, así como todos los materiales o insumos, porque, por ejemplo, podemos desarrollar algún tipo de producto. ¿Cuáles son los gastos que no nos permiten incluir a la hora de calcular los beneficios que tenemos frente a las inversiones en desarrollo de ciencia y tecnología? Todo lo que tenga que ver con servicios de personal administrativo o de recursos humanos, todos los temas de comercialización y marketing, todos los temas de producción ordinaria, papelería, suministros o servicios públicos. Temas administrativos no podrían estar incluidos dentro del cálculo de este incentivo. Y este incentivo básicamente lo que le permite al contribuyente en Colombia, que es aplicable a sus organizaciones, es un descuento en su impuesto sobre la renta del 30% del total del valor invertido. Como es un descuento, pues tiene ciertas limitaciones. En Colombia somos bastante sofisticados en las limitaciones a los beneficios tributarios, tenemos varias limitaciones y lo que permite este incentivo es que si usted no lo puede tomar en el año en que se hizo la inversión y en que fue aprobada dicha solicitud por la entidad otorgante, pues básicamente lo que va a suceder es que usted puede tener hasta 4 periodos subsiguientes para poderlo tomar en su declaración de renta. Como es un descuento, pues básicamente puede suceder que en ese año no tenga un impuesto muy importante y por eso nos da la posibilidad de hacerlo a 4 años. Otro tema que ha querido impulsar el gobierno nacional es cómo se logra traer o atraer a capital humano de alto nivel que se pueda incorporar en estos tipos de proyectos. Lo que lograron o lo que se buscó es que este capital humano esté vinculado con pequeñas o mini pymes o pymes aquí en Colombia, con las cuales las grandes compañías pueden unirse para lograr desarrollar estos tipos de proyectos. Este es una apuesta a atraer nuevos talentos que tengan doctorados y que precisamente ayuden en todos los procesos de innovación en Colombia.
y tiene la misma temática que los incentivos que nos dan derecho al descuento. Básicamente tenemos las mismas bases en los incentivos, los mismos gastos excluidos, pero aquí lo interesante es que me dan un 50% como un crédito tributario. Cuando hablamos de créditos tributarios, no estamos hablando del descuento, sino podemos convertir en dinero, es decir, lo podemos convertir en caja. ¿Por qué es importante y muy interesante esta alternativa? Aunque yo lo puedo tomar como descuento tributario, sí, para efectos del crédito fiscal, este crédito fiscal cuesta 1.000 UVTs, es una medida tributaria colombiana, son alrededor de $15.000. Si mi beneficio tributario es de más de $15.000, lo que va a hacer la autoridad tributaria es entregarme algo que en Colombia se llama TIDIS, que básicamente es un título valor que yo puedo ir a un banco, cambiarlo. Obviamente el banco me cobra una comisión, pero luego puedo convertir en caja. Y como sabemos, en estos momentos tan complejos en el mundo, la caja es un tema muy relevante y por eso esta alternativa se vuelve tan interesante y hemos visto cómo las compañías se ha generado todo un ecosistema que permite que existen pymes y mini pymes donde hay estos talentos que se unen con grandes compañías y permiten desarrollar este tipo de proyectos que tienen estos beneficios que terminan siendo muy interesantes. Hablando un poco de cómo funcionan los temas y oyendo a mis compañeros, pues Colombia, al igual que muchos países en Latinoamérica, copiamos muchísimo cuáles son todas las reglas y cómo las debemos cumplir. Aquí tenemos claro que, por ejemplo, las licencias y sesiones de uso de software también son un tema que está muy regulado en el país, por lo tanto, siempre vamos a tener una retención del 20% en caso de que no estemos haciendo un tipo de pagos con un país con el que tenemos CDI. Por eso se vuelve muy importante que cuando hagamos operaciones intragrupo se puedan revisar la red de tratados que permitan que los conglomerados económicos utilicen de mejor forma los cobros, por ejemplo, de licencias. Las sesiones de derechos comerciales en Colombia dependen si estamos trasladando los derechos o solamente el uso en una sesión y por ello muy seguramente dependerá del contrato. Si efectivamente estamos vendiendo el intangible como un activo completo, muy seguramente no estaremos parados frente a una retención del 20% que es bastante alta en la región. Pero sí es importante tener en cuenta que en Colombia este tipo de venta de intangibles tienen un amplio análisis por parte no solamente de la Administración Tributaria, sino también del Consejo de Estado y por ello, pues los contratos de sesiones o venta o comercialización de software tienen que tener un camino claro que recorrer para que precisamente si estoy vendiendo todos los derechos, se entienda la venta de un activo y por lo tanto no se vea afectados con retención. Este es un tema que se vuelve muy interesante y que ha evolucionado mucho y al cual pues muy seguramente todas las compañías nos vemos muy abocadas y es el análisis relacionados con todos los servicios de computación en la nube. Aquí vamos a hablar un poquito del modelo as a service, que básicamente sí es un servicio donde hay una interacción humana, donde muy seguramente sí se está haciendo algún tipo de calificación sobre el servicio y por ello la administración tributaria y la regulación colombiana lo ha entendido como un servicio, el cual en Colombia, ya les contaré un poquito, tenemos unas clasificaciones muy parecidas a las mexicanas en relación con servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, y por ende tienen retención del 20%. Sin embargo, la tecnología ha crecido de una forma impresionante y hoy tenemos servicios en la nube que no necesitan ningún tipo de incidencia humana. Y finalmente, después de muchos análisis, lo que la autoridad tributaria colombiana ha concluido que si tenemos un servicio en la nube en la cual no hay ninguna intervención humana, pues este sería un servicio que no califica en servicios de as a service y por lo tanto no tendrían retención en la fuente. Este, por ejemplo, es un tema muy importante cuando estamos desarrollando negocios aquí en Colombia y, por ejemplo, nuestras compañías vinculadas son las que nos prestan este tipo de servicios y por esa razón es que este es un tema muy relevante.
Y hay un tema que, pues, siendo los sofisticados de Latinoamérica, hemos traído y estamos aplicando en Colombia y tiene que ver con todo este régimen de presencia económica significativa que muy seguramente en algunos países ha ido poco a poco, pero Colombia ingresó muy rápidamente en este régimen y básicamente sobre los servicios digitales desde el exterior, entre otros como publicidad, contenidos digitales, transmisiones de streaming, todo lo que tiene que ver con suscripciones electrónicas y digitales, pues se entiende en un servicio prestado en Colombia y ello obliga a que las compañías que prestan servicios de estas categorías en Colombia tengan que hacer un análisis. En la legislación de hoy, básicamente este servicio, siempre y cuando pues no haya una cesión de derechos de IP, que es lo que se hace cuando uno tiene un servicio de streaming, pues básicamente lo que te dicen es, usted tiene que analizar si cumple ciertos requisitos y es muy importante que lo conozcan porque hemos atendido y hoy estamos atendiendo varios clientes que desde el exterior, a pesar de no tener un negocio en Colombia o una entidad en Colombia o un establecimiento permanente en Colombia, se les detona la obligación de presentar una declaración. Entonces, básicamente lo que nos dicen es, tenemos, si usted tiene más de 300.000 clientes, si se permite una visualización de los precios en pesos colombianos y se permite pago en pesos colombianos, si tienen ingresos superiores de alrededor de $450.000 y este requisito es únicamente para los bienes, no para los servicios, pues va a pasarle algo. O usted, el quien va a pagar, que en este caso son los bancos, va a hacerle una retención del 10%, o usted va a presentar una declaración donde va a pagar un impuesto sobre las rentas del 3%, sin embargo, anualmente. Sin embargo, este mecanismo tiene un pago anticipado del 2% de los ingresos bimestrales. Entonces, sí, es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta cuando las compañías del exterior están desarrollando o tienen clientes, los cuales tienen suscripciones aquí en Colombia, porque este es un tema bien novedoso en Colombia. Frente al tema de cuáles pueden ser los posibles beneficios que teníamos y que un poco en el camino se han marchitado, pero que están vigentes y que me parece muy interesante contarles especialmente si quieren venir a hacer inversión a Colombia. En Colombia existió una iniciativa que se llamaba Economía Naranja. Dentro de esa Economía Naranja incluyeron el desarrollo de los software. Allí que se pedía que una compañía colombiana inscrita antes del 31 de diciembre del 2022 cumpliera con ciertos requisitos. Si cumplía con esos requisitos, iba a tener un periodo de exención de impuestos sobre la renta por 7 años. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que muy seguramente hoy, a pesar de que esté derogado, en ese momento que hubo un boom gigante, muy seguramente hoy tenemos en el ecosistema de compañías dedicadas al desarrollo de software, compañías que aún tengan 3 años para solicitar esa exención y la Administración de Impuestos gratamente nos confirmó que si una compañía cumplía con los requisitos y hoy cambia de accionista, mantiene todos los derechos que tenía y por eso nos parece una muy buena opción a analizar en caso de que una compañía quisiera llegar hacia Colombia. Esos beneficios de exención no van hacia el accionista. En Colombia tenemos tributación de la compañía y de los socios, por lo cual es muy importante que en la estructuración se analicen los convenios de doble imposición para lograr que no tengamos, pues no tengamos un efecto adverso cuando tengamos que girarle los dividendos a nuestros accionistas. Y un poco que ya lo hablaron nuestros compañeros de México, donde muy seguramente las autoridades tributarias se hablan, tenemos estos 3 temas que son súper relevantes en materia de servicios técnicos, de asistencia técnica y todo lo que tenga que ver con tecnología frente al tema de consultoría. Es importante tener claros estos conceptos. El primero es usted va, presta un servicio técnico sin que exista ningún tipo de capacitación. En el siguiente, sí hay un tipo de capacitación. Yo desarrollé el software, les desarrollé una aplicación. Esa aplicación fui, la llevé, les ayudé a entrenar a su equipo. Eso se entiende asistencia técnica. Y en la consultoría, pues básicamente yo hago una consultoría sobre un tema específico técnico que usted requiera.
es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando hablamos con compañías del exterior, entiende que a veces esto cae en la categoría de servicios prestados desde el exterior o prestados en el exterior y por ende no deberían tener retención. Pero sí se vuelve muy importante tener claro aquí que estos conceptos hay que analizarlos a la hora en que desarrollemos un negocio tecnológico en Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo. Los dejo con Ana para que puedan avanzar en la fiscalidad en Uruguay. Hola, buenas tardes, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, avanzamos con Uruguay entonces. Uruguay es un hub de negocios muy interesante y súper sólido en el tema de software, porque la legislación y los incentivos tributarios en el software en Uruguay arrancaron en los 90, fines de los 90, en el año 2000, donde el software estaba exonerado hacia, los productos o el software, los servicios vinculados al software se vendían al exterior. Esto luego se modifica y es lo que vamos a ver en nuestra charla de hoy, pero para que tengan un flavor de cómo es la industria del software. O sea, esto viene de hace más de 20 años, donde multinacionales súper importantes como Globant, que es argentina, pero cotiza en la bolsa de Nueva York, y otras empresas multinacionales se instalaron en Uruguay. Y luego tenemos las empresas uruguayas que fueron escalando dentro de Uruguay y en el exterior y fueron adquiridas por grupos multinacionales. Entonces, la industria del software es realmente una industria muy fuerte en Uruguay y a todos los gobiernos que han pasado les interesa muchísimo mantener estos incentivos y mantener la industria del software. Entonces, en Uruguay hay dos categorías o se abre la exoneración del software en dos categorías. Una, lo que viene a ser los productos y otra, lo que viene a ser los servicios vinculados al software. Entonces, ¿qué sucede con los productos? Bueno, con los productos, lo que llamamos un soporte lógico, no hay una definición particular en nuestra legislación tributaria, sino que se define como cualquier soporte lógico que pueda ser inscripto en lo que era antes la Biblioteca Nacional, que hoy se llama Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces, una vez que tenemos ese software registrado en Uruguay, vamos a poder acceder a determinada exoneración. ¿Y esa exoneración cómo se calcula? Bueno, se calcula tratando de sacar un cociente que mida la proporción de desarrollo en Uruguay de ese producto. Es decir, lo que quiere Uruguay es que el producto o el software que se vende esté exonerado en la medida que haya sido desarrollado aquí en Uruguay. Entonces, ¿cómo se mide esto ante el fisco? Bueno, se mide con una fórmula, con un cociente o un coeficiente, que no es un coeficiente que se le haya ocurrido al fisco uruguayo, sino que surge de los papeles de la OCDE, porque estas reglas están totalmente alineadas con los parámetros internacionales, y es una fórmula que establece que en el numerador los gastos y costos directos de desarrollo multiplicado por 1,3%, o sea que nos dan un 30% adicional o que podemos tomar, dividido los gastos y costos directos totales. Y en el denominador, entonces, se incluyen, por ejemplo, licencias de uso que nosotros hayamos comprado para desarrollar nuestros propios productos, o, por ejemplo, servicios contratados con partes vinculadas no residentes. Y esto es importantísimo, porque ¿qué ocurría? Muchas empresas contrataban servicios en, por ejemplo, Argentina, cuando Argentina estaba muy barato, ahora ya no es tanto el caso, y entonces eso me bajaba el numerador, ¿no? Pero pongámosle que esa fórmula nos da no sé, un 80%. Como tenemos el 30% en el numerador, nos podemos acercar lo más posible a un 100%. Pero este coeficiente se calcula por cada activo que yo fui registrando. Entonces, pongámosle que nos da un 80%. Bueno, si ese producto, ese software que yo registré, lo vendo al exterior, voy a tener un 80% o lo que sea que me da ese coeficiente de exoneración.
si lo vendo en el mercado local, también voy a tener ese porcentaje de exoneración. Lo que cambia es que quien me compra a mí ese software o ese producto no va a poder amortizar en un 100%, sino que va a exonerar en la proporción que yo estoy exonerado. Entonces es muy importante que en las facturas, y además es un requisito de cumplimiento, que en las facturas se detalle el porcentaje, se detalle el número de registro en la Biblioteca Nacional o en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual como requisito formal. Pero no hay ningún otro requisito sustancial como auditoría o presentarse en algún organismo público para poder acceder a esta exoneración. Simplemente yo registro en la Biblioteca Nacional y empiezo a computar ese desarrollo y luego calculo ese coeficiente y en mi declaración jurada voy a tener que presentar estos datos, pero simplemente en mi declaración jurada. Y luego tenemos, por otro lado, como una segunda categoría, como un anexo, y esto es muy interesante, todo lo que es los servicios vinculados al software. Que en muchas jurisdicciones, si bien exoneran el producto, no exoneran el servicio. Muchos clientes me comentan, bueno, sí, le hago un software a un cliente o le vendo un software a un cliente, pero ese software yo lo adapto o lo implemento en el cliente o le doy cierta capacitación al cliente. Bueno, todos estos servicios que son adicionales a mi producto y que no se pueden facturar junto con el royalty o junto con la licencia de uso, porque es un servicio claramente a nivel tributario, están también exonerados, pero va como por otra rama de la exoneración. Entonces tenemos, por un lado, los servicios asociados a un software propio o a un software de tercero, y también tenemos exonerados los servicios que yo brindo a un tercero. Un tercero me contrata a mí para desarrollar un software que va a patentar mi cliente. Esos otros servicios, innovación, diseño, etcétera, también van a estar exonerados. ¿Y cuáles son los requisitos que deben de cumplir para estar exonerados esos servicios? Bueno, que al menos un 50% de estos gastos y costos sean desarrollados aquí en Uruguay. Entonces, es muy importante porque esta fórmula se aplica anualmente por el servicio. Y me ha pasado que muchos clientes tienen proyectos y empiezan a contratar en Colombia, que hay muy buen talento, en Argentina, en otros países, y se les mueve esta fórmula de cuánto es el porcentaje de recursos humanos calificados que tienen que estar aquí en Uruguay. Si nosotros tenemos más del 50% de los recursos ubicados en Uruguay, entonces vamos a estar exonerados en un 100%. Acá es distinto al producto, que era en base a un porcentaje, de acuerdo al coeficiente. Acá es una lógica que le llamamos lógica binaria, o es todo o nada. O te exonerás en un 100% o no te exonerás en nada. Entonces es muy importante cumplir con este requisito del 50% de sustancia local. ¿Qué ocurre? Si cumplimos con ese 50%, entonces estamos exonerados en un 100%, vendemos al exterior, exonerado 100%, vendemos al mercado local, exonerado 100% también. Pero aquí lo que sucede es que quien me compra a mí en el mercado local va a poder deducir el gasto solamente en un 60%. ¿Tá? Pero es sumamente importante. Entonces, para seguir, ay, ahí va. Tenemos, para un poco resumir, producción de software propio, lo registro en Biblioteca Nacional, aplico el cociente. Esto es por cada activo, recuerden. Luego, si no está registrado en Biblioteca Nacional, está 100% grabado, no puedo acceder a ninguna exoneración. Y luego tenemos la rama de los servicios, que tenemos el desarrollo de software para terceros, ahí vamos por lógica binaria, se exonera o no se exonera, o los servicios vinculados a software propios o de terceros, también exonerados por lógica binaria, pero siempre por ejercicio. O sea que tenemos por activo y por ejercicio. Vamos ahora a lo que es tributación internacional o que son las retenciones. Bueno, como hablaron mis compañeros, básicamente también Uruguay se alinea con los parámetros internacionales y lo que es la licencia o cesión de uso es considerado como un royalty en nuestra legislación tributaria y ahí está sujeto a una retención del 12%. O sea, si yo adquiero
tengo que pagar una cesión de uso, es el 12% de la retención si no hay convenio para evitar la doble imposición. Uruguay tiene un network de convenios muy interesante con muchísimos países de Latinoamérica y por supuesto de Europa, pero con Latinoamérica con un montón de países relevantes, México, Ecuador, Colombia, perdón, Colombia no está ratificado, Chile, Argentina y también tiene Paraguay y tiene un muy buen convenio con España y con Portugal, que sé que también hay varios asistentes de esas jurisdicciones para que lo tengan en cuenta. Luego, la sesión de comercialización de software, ahí en ese caso también habría una retención y en el caso del software as a service, yo aquí en la presentación lo he marcado como que no es un canon. Sin embargo, hay que ver muy bien qué es lo que se está, el software as a service no está, no tenemos consultas o no tenemos mucha normativa al respecto y es algo muy cambiante y como decía también, Sandra en su presentación y también María en Argentina, aquí hay que evaluar bien si hay una sesión de uso, si no hay una sesión de uso, qué tipo de servicio, si es solamente un servicio o hay algo, es solamente utilizar la plataforma o hay algo adicional. Entonces, como caso general, lo marqué como que no es un royalty y que sería en todo caso un beneficio empresarial, pero habría que ver puntualmente. Y luego, en el tema del acceso a los contenidos digitales y plataformas y streaming y demás, ahí Uruguay tiene una legislación totalmente diferente y adaptada a lo que es este tema, con lo cual no se excede en esta presentación particular, pero los invito a contactarme si tienen alguna consulta respecto de este régimen o cualquier otro régimen que tenga Uruguay, que tiene muchísimos para inversores y para fomentar las inversores con exoneraciones disponibles. Así que muchas gracias a todos y les cedo la palabra a Eduardo Pérez Noyola, que ha sido un pilar fundamental en esta presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles, la verdad, a todos los ponentes, por supuesto a Baker Tilly, a los organizadores, este excelente webinar sobre la fiscalidad internacional en tecnología e innovación. Yo quiero hablarles brevemente un poco de quiénes somos. Fundación Casa de México en España. Somos un espacio en el corazón de Madrid, aquí ubicados en el barrio de Chamberí, que tenemos como misión apoyar a las empresas mexicanas, por supuesto, de toda Latinoamérica y españolas, a generar más negocios entre nuestros países. Es un espacio que nace justo por iniciativa también de los gobiernos entre México y España de cederse un espacio, pero la maravilla también de este proyecto es que está financiada por un solo empresario mexicano, que es nuestro presidente, don Valentín Díez Morodo, quien les manda un saludo muy cariñoso. Y comentarles brevemente, en la Fundación Casa de México nosotros tenemos un programa empresarial que es México Enlaza, que justo lo que hacemos es un acompañamiento a todas las empresas en este camino de la internacionalización y sobre todo en el desarrollo de todos los proyectos de comercio, de inversión, de internacionalización entre ambos países. Prácticamente trabajamos, como bien lo dice el nombre de nuestra fundación, con México y España, pero hemos ampliado también un poco todo lo que son un poco las puertas, salirnos más allá de no nada más atender a estos dos grandes países que hoy, la verdad, estamos funcionando de manera maravillosa por la relación bilateral, económica, histórica y demás que se tiene, sino que también ya hemos empezado a hacer algunos ejercicios aquí en la Fundación por el liderazgo también de mi directora general, Jimena Caraza, de empezar a hacer, sobre todo en el marco, por ejemplo, de hispanidad, a reunir todas las empresas de los países latinoamericanos también que están establecidos con inversiones aquí en España o que están generando algunas actividades. Yo no quiero quitar mucho tiempo, sé que hubo mucha información muy valiosa, que la fiscalidad como palanca estratégica no es solo una obligación, ¿no? Sino que realmente hoy estamos viendo que es un activo realmente que pueden ustedes aprovechar en todos estos países y que, bueno, estos marcos fiscales internacionales que nos han proporcionado todos los expertos, pues
aparte de ser un tema técnico, creo que es una ventaja muy competitiva que hoy pues, nos ayuda a estructurar y concretar proyectos viables, proyectos innovadores, proyectos que realmente aportan a muchos de nuestros países. A mí me gustaría comentarles y decirles que la Fundación Casa de México somos un espacio, también una fundación sin ánimo de lucro, que lo que nosotros hacemos es esa mentoría y ayudar a las empresas para que tengan un mejor aterrizaje entre estos países, entre ambos países, y sobre todo proporcionarles información estratégica, datos y sobre todo información de todos estos expertos que hoy están trabajando con nosotros, que vengan a conocerla porque realmente es un espacio maravilloso donde se promueve la cultura, la gastronomía, el cine, la literatura y que es una gran experiencia para conocer México en un pedacito de Madrid. Por ahí les dejamos también y les compartimos un QR para que puedan ver un video rapidísimo de todo lo que es esta fundación en 1800 metros cuadrados, que la verdad es una gran experiencia cuando vienen a visitarnos y que también cuando les compartan la información de todas las presentaciones, vendrán nuestros datos, nuestro correo electrónico, que estamos a la disposición de poder ayudarles, de poder compartir con ustedes pues todos estos datos, esta información y decirles que las oportunidades entre nuestros países son únicas. Creo que hoy la relación es maravillosa y sobre todo los negocios están creciendo exponencialmente. No quiero quitar mucho tiempo, quiero de verdad agradecer a todos los que participaron, a Baker Tilly, a todos los organizadores por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta información y decirles, como decimos en México, pues la Casa de México es su casa. Así que los esperamos muy pronto y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Al final, aunque hemos ido muy rápido, mucho más de lo que a mí me gustaría, nos hemos alargado un poquito, eso se nota, hay gente que también se ha tenido que ir y no queremos a los demás robaros mucho tiempo. Tenemos algunas preguntas justo utilizando el hilo que yo sugerí, pero dado el tiempo que nos hemos sobrepasado ya, vamos a tomar notas de todas ellas, quedan por supuesto grabadas, tenemos el contacto de todos los asistentes y cada uno de los países involucrados dará la debida respuesta. No os preocupéis, así tendremos más tiempo para tratarlo. Cualquier otra persona que desee contactar con nosotros, Baker Tilly es una red internacional, no solo está presente en los países que hemos estado hoy presentando, sino prácticamente en cualquier país del mundo y tanto con temas legales como fiscales podremos ayudaros. Si estáis en un proceso de expansión, eso es precisamente nuestra especialidad, ayudaros con todo ese proceso para decidir e incluso posteriormente ayudaros con todo el proceso de implementación. Así que cualquier duda que tengáis de estos países, de este tema o de cualquier otro, estamos a nuestra disposición. Os vuelvo a confirmar que efectivamente se va a compartir la presentación íntegra con todos los asistentes. Ahí veréis también además los datos de contacto de cada uno de nosotros y ahí estaremos a disposición y súper agradecidos de poder entablar nuevas relaciones con vosotros y ayudaros en lo que podamos. Nada más. Muchísimas gracias a todos de nuevo y feliz tarde. Y gracias a mis compañeros.